En su lugar, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los reyes, ¿verdad? Que estamos considerando. Pedí que me pongan la primera diapositiva. Hemos visto cómo el reino, ese reino unido, donde Israel y Judá eran un solo pueblo, una sola nación, una sola persona gobernaba. Por causa de pecado, el Señor lo ha dividido. El Señor ha castigado fuertemente el pecado y entonces lo ha dividido en dos partes. Curiosamente, encontramos lo que ya vimos, que Roboam solamente recibió una tribu y Jeroboam 10. Vamos a seguir considerando por qué se dan esos cismas, por qué de alguna manera se dan esos rompimientos. Vamos a hacer un repaso rápido. Hablábamos de la vida de Jeroboam, ¿verdad? Este hombre que podemos considerar y que es importante que no perdamos de vista detalles, que este hombre vivió una vida de incredulidad. Dios se mostró a él, pero él nunca creyó al Señor. Siguiente, por favor. Este hombre reinó 22 años. Vimos que el anterior, Roboam, por el sur, solamente había reinado 17. Este hombre va a reinar 5 años más, donde ya tendremos la oportunidad de ver dentro de los de Judá qué es lo que va a pasar. Bueno, como pudimos ya apreciar, ¿verdad? Que a veces saliendo, como muchos, saliendo, dice este Jeroboam de Jerusalén, le encontré en el camino el profeta Ahías. A veces pensamos que nosotros podemos proponer o podemos proponer la ocasión para hacer. Y este es algo muy interesante que de alguna manera las experiencias de muchos siervos del Señor nos han dicho. Que a veces el llegar antes, por el apresuramiento, alguien que estuvo aquí como pastor decía, cuando llegué a esa iglesia, fue como toparme con una pared de piedra. Si yo me hubiese quedado aquí, las cosas hubieran sido bien diferentes. Pero me moví por mis sentimientos, aún ya ratificado. Algunos se han de acordar de él, que aún ya ratificado por el consejo, por el obispo, por todos, se movió después de tiempo. Y bueno, esa fue la experiencia, como ha sido la experiencia de muchos que se mueven, que toman iniciativa, que piensan en un momento dado que ellos pueden propiciar la situación. Bueno, aquí encontramos nuevamente, como muchos de los casos, a un profeta, ¿verdad? Él traía una capa nueva y cuando están los dos solos en el campo, siguiente, este profeta toma esta capa nueva y la rompe en 12 pedazos. Cada pedazo simbolizaba una de las tribus de Israel. En este caso, de ambos, que más adelante se dividirán, Israel y Judá.
el norte y el sur estaban juntos, y entonces estas 12 tribus estaban representadas. Bueno, y entonces le dio a Jorobam 10 pedazos. Y le dice, porque así dijo el Señor, el Dios de Israel. Así lo ha dicho Dios. Y simplemente el profeta cumple. Es una característica importante. Ahí termina la labor del profeta. El profeta viene y da un mensaje. El mensaje que Dios le dio. Y termina. Si no hay más indicaciones de parte de Dios. Y entonces le dice qué va a pasar. Pues le dice que el reino, ¿verdad?, de la mano de Salomón va a ser dividida. Y a Jorobam, se le van a dar 10 tribus. 10 tribus va a tener este varón. Bueno, sigue adelante la historia. Dice el versículo 37 de la historia de Jorobam, del primer libro de los Reyes. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desees. En todas las cosas que tu alma quiera, y serás rey. Que es una constante que vamos a oír. Y si prestares oído a todas las cosas que mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, ¿qué? Dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. ¿Quién va a hacer todo? Dios. Y dice, y te voy a poner, tú, que simplemente, ¿verdad?, en ese momento era un hombre diligente, un joven, ¿verdad?, por ahí se esforzaba, pero que simplemente un día salió y el Señor le dice, todo lo que desee tu alma, lo vas a desear. Y le va a quedar la mayor parte de las tribus, 10 tribus. Bueno, sigue diciendo Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Siguiente, por favor. Que Salomón procuró matarle. Pero Jorobam se levantó y huyó a Egipto. Y a Sisac, rey de Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón. La gran pregunta es ahí, ¿cómo se enteró Salomón? ¿Cómo se enteró Salomón de esta profecía? De este acontecimiento. ¿Cómo se enteró? Hemos escuchado por allí aquel proverbio que dice que el pez por su propia boca muere. Las cosas pudieron ser diferentes, pero otra vez alguien en esas ansias, en esa situación, solamente estaban 2. Y Salomón se entera que a él se le van a dar las 10 tribus de Israel. A veces no nos damos cuenta que nuestra boca misma dice, ¿verdad?, lo que nuestro corazón tiene, lo que hay en él. Bueno, aconteció que oyendo, sí, todo Israel dice que después de un tiempo que Jorobam había vuelto, después de la muerte de Salomón, enviaron a llamarle y allí delante de la congregación simplemente le hicieron rey sobre Israel. Ya vimos cómo se dieron las cosas con el anterior y que el pueblo de Israel no quería dividirse, lo único que quería es que se hiciera conciencia. Pero la soberbia de su hijo hizo
como el Señor lo sabía, que las cosas cambiaran. Y entonces el pueblo de Israel no quiso saber más, ni quiso seguir tributando, ni manteniendo a todos los de Judá. Sobre todo con ese gasto que había dejado de tanto esplendor del padre Salomón. Bueno, lo hicieron, ¿verdad? Y no quedó ninguna tribu, dice la escritura ahí en Primero de Reyes 12:20, que no quedó ninguna tribu a la casa de David, de los de Israel. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, dice, y dijo el Señor a Jeroboam, y dijo Jeroboam en su corazón, ¿sí? Ya, siguiente por favor. Comenzó a pensar, comenzó a meditar y a tomar consejo. Por eso decíamos que una vida llena de incredulidad, parecida al primer rey. Y dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David. Se van a volver con él, se van a ir. ¿Sí? Si este pueblo nuevamente vuelve a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se va a volver, ¿sí?, a la casa de David. ¿Y qué va a pasar? Pues que me van a matar. Se van a volver a ir. Bueno, tuvo consejo y entonces el rey tuvo una gran idea. Hizo 2 becerros de oro para que el pueblo adorara. La gente adora cuando ha perdido de vista a Dios, cuando vive una vida de pecado, adora, a pesar de haber tenido la oportunidad de escuchar y de vivir experiencias en Dios, comienza perdiendo de vista esto. Y este hombre les hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante ya hemos subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y curiosamente todo el pueblo de Israel dijo, amén. Así es. Y comenzaron a ofrecer. Se olvidaron de esa palabra, se olvidaron de todas las experiencias, se olvidaron de todo lo que el Señor había hecho. ¿Por qué? Pues como ya pudimos ver también, igual ya andaban todos sumidos en idolatría y en pecado. Es tal la condición en que había dejado Salomón también al pueblo, ya sumido con altares por todos los lugares, que simplemente bastó esto. Hoy se han multiplicado tremendamente las congregaciones y tristemente vemos que hay más congregaciones casi en todas las calles de una colonia, pero hay menos espiritualidad. Bueno, algunos han hecho sus propios altares en su casa y ahí adoran al Dios verdadero. Cuando el Señor había dado claramente y ellos conocían que el Señor había escogido un lugar especial para ofrecer sacrificio, para adorarle, para celebrar muchas cosas. Bueno, colocó estratégicamente 2 becerros, estos 2 becerros de oro. Siguiente, por favor. Uno lo colocó en Betel, ¿sí?, ahí al sur, casi en la frontera, a medio paso, ¿verdad?, en el paso hacia Jerusalén. Y el otro en Dan, bien al norte, también en la otra frontera, pensando que de esta manera ya el pueblo no tenía que salir del norte de Israel. Y esto fue causa del gran pecado de Jeroboam. Ese es su gran pecado.
por lo cual el Señor lo va a desechar y va a tratar con él de una manera fuerte. ¿Por qué? ¿Qué hacía el pueblo? Decíamos, pues iba a adorar, iba a adorar delante de uno, hasta Dan o bien a Betel, como más adelante veremos. Versículo 31, se puso a hacer casas o santuarios, ¿verdad? Por todos lugares, por todos estos lugares altos. La gente dice que entre más alto, más cerca estamos de Dios. Y la semana pasada ponía yo ahí a Babel. Como a veces pensamos que la altura, que el conocimiento, que el lugar nos da mayor cercanía con Dios. Bueno, hizo también sacerdotes del pueblo, cuando ya pudimos ver, cuando vimos los aspectos de santificación, cómo el Señor había dado instrucciones perfectas de quiénes y cómo deberían ser escogidos los sacerdotes y de qué tribu, de qué familia habían de salir. Y cada una de las tareas. Pero él hizo sacerdotes de entre el pueblo. ¿Sí? Y señala la Escritura que no eran los hijos de Leví. ¿Contra quién estaba rebelándose? Contra Dios directamente. Nos dice el versículo 33 que sacrificó pues sobre el altar, ¿sí?, que él había hecho en Betel. No solamente puso, sino él también hacía sacrificios, igual que el primero. Y empezó a poner fiestas, empezó a copiar fiestas, empezó a inventar de su propio corazón. Recuerdo que algún tiempo alguien que conocí, un joven, al morir su padre, pues heredó la iglesia. Y entonces de repente él decía, en esta iglesia vamos a ser más bíblicos, más conforme a la Escritura. Y tenía toda una actitud. Y entonces él decía, de aquí en adelante se va a cantar un cántico nuevo. O sea, cada 8 días o cada que haya cultos, no vamos a volver a repetir un canto, solamente cántico nuevo. Ya cuando le vi traía un manualito ahí como con 500 cantos de una congregación en ese tiempo famosa. Y nadie cantaba, porque para empezar lo ponían en un papelito chiquito y todos los hermanos. Y él se metía atrás del órgano y ponía a cantar. Por ahí por el Rastro Viejo estaba la iglesia, porque finalmente se acabó. Este hombre también tenía sus propias invenciones de su corazón. E hizo fiestas a los hijos de Israel. Bueno, quieren seguir celebrando, quieren tener fiestas, vamos a hacer las nuestras. Y subió entonces al altar a quemar incienso. Todo eso a través de los años se fue dando, todo eso a través de los años se fue viendo en la vida de este hombre. Dice el capítulo 13 de este primer libro de los Reyes, vamos hasta allá, al versículo 1, si ahí lo tiene, puede verlo, si no acá está. Siguiente, por favor. Pues que vino un profeta para traer palabra del Señor. Y este hombre, este profeta, este mensajero de Dios, vino desde Judá hasta allá a Betel, a donde estaba el becerro, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este hombre empezó a clamar contra el altar, no contra Jeroboam, sino contra el altar por la palabra
que le había dado el Señor. Y entonces dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ya tendremos oportunidad. Alguien que va a venir muchísimos años después. ¿Y qué va a hacer? El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, ¿sí? Que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ahí van a ser quemados, porque esto se va a continuar, por muchos años se va a continuar. Estos falsos sacerdotes y estos falsos sacrificios. Va a venir este hombre, este rey Josías, alguien temeroso de Dios, alguien que ama a Dios. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Que ese mismo día, ¿verdad? Ese mismo día, el hombre de Dios, ¿sí? Les dio una señal. Esto es una de las cosas cuando alguien trae profecía, nos da una señal, no nomás nos dice. El Señor dice, no da una señal que solamente nosotros sabemos y que Él sabe. Por eso a veces también nos damos cuenta de tantos falsos profetas, o tantos que simplemente, pues a veces sienten que son profetas, como alguien que de alguna manera usa parte de la Escritura y nos viene a decir que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios porque Cristo viene. E inmediatamente después de eso, estira su mano y dice: ¿cuánto? Ya por ahí pasó un día que simplemente se le dijo: muchas gracias, gracias por el mensaje. ¿Y qué? ¿No me van a dar nada? Pues no, gracias por el mensaje. He dejado mujer, he dejado hijos, he dejado todo por venirles a dar a todas las iglesias el mensaje. Ninguna está abierta entre semana. Y empezó a sacar toda la amargura de su corazón. O otros usan el nombre de Dios y nos traen mensajes, ¿verdad? O bien que nos agradan o bien que nos gustan. El Señor dice que tú, un día. Y la señal. El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se va a partir en dos. Esta es la señal de que la palabra que yo he traído es de parte de Dios. Y el Señor me ha dado esa señal. Además, todas sus cenizas se derramarán en el suelo. Tenía todo un simbolismo esto. Cuando Faraón oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, contra el santo altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y empezó a gritar que detuvieran a ese hombre, que lo apresaran. ¿Pero qué pasó? Que en el momento que estiró la mano y le puso sobre este hombre de Dios, al instante la mano del rey se quedó paralizada. Se quedó en esa posición. Ya no pudo mover su mano. ¿Y qué pasó? Pues lo que todo el mundo hace cuando viene una situación diferente de parte de Dios. Arrepentimiento no. Simplemente la reflexión de qué es la consecuencia. Y en ese mismo momento, ¿sí?, también se produjo en el altar una enorme grieta y las cenizas se derramaron, todas se desparramaron por todo el lugar, tal como este hombre de Dios, este profeta, había predicho en el mensaje, ¿sí?, que había recibido del Señor. Y el rey clamó entonces al hombre de Dios. Reconoció y le dijo: te ruego, hombre de Dios, te ruego que le pidas al Señor tu Dios
que me restaure la mano. Y el Señor le dio otra señal de su misericordia. Así que este hombre oró al Señor y la mano quedó restaurada. Y el rey pudo volver a moverla otra vez. En ese momento. ¿Cuántas señales? Y qué importante cuando estamos atentos. Pero este hombre simplemente siguió adelante. ¿Qué pasó? Bueno, pues que lo vio como rey, como al que se sentía como Dios, ¿verdad? Este hombre le dijo: vente a mi palacio, come algo, ¿sí? Te voy a dar un regalo, te voy a dar cosas. Pero ¿qué pasó? Que este hombre de Dios le dijo al rey, tenía otro mensaje, pero ese era personal. Y le dijo: aunque me dieras la mitad de la mitad de todo tu reino, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, yo no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar. Y hay que estar atentos a esto. Una gran enseñanza para nosotros. Si Dios nos ha dado una palabra, nosotros debemos mantenernos en eso. Y qué bueno que Dios nos ha dado una palabra firme, clara, en la cual debemos sostenernos. Dice: porque el Señor le dio una orden. ¿Cuál fue la orden que le dio? No comas, no bebas, nada mientras estés allí. Y además no regreses a Judá por el mismo camino. ¿Por qué este hombre tuvo que ir desde Judá, desde el sur hasta el norte, a llevar un mensaje? ¿Por qué? Y entonces algo que se va descubriendo, que encontramos, es en el siguiente versículo. Siguiente, por favor. Y entonces este varón de Dios se fue, este profeta, y volvió hacia su casa por el camino, como se le había dicho, por otro. Y sucedió, pues que ahí también teníamos un profeta anciano. Y entonces decía: ¿por qué? Perdón, ¿por qué si había profeta en Israel? No, el Señor lo había usado. No dice que no era, dice que había un profeta anciano, pero no tan anciano, como vamos a ver más adelante, que vivía en Betel. Y entonces sus hijos, que habían visto lo que había sucedido, le fueron a contar lo que este hombre de Dios había hecho en Betel ese día. Además le contaron a su padre lo que este hombre había dicho al rey después de la invitación. Bueno, inmediatamente el profeta anciano le preguntó a sus hijos: ¿por dónde se fue? ¿Por dónde? Siguiente, por favor. Y entonces salió rápidamente cabalgando en su burro. Fue a buscar a este hombre, ¿sí? Y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le hizo una pregunta. Por eso dice que no era tan anciano. Se fue solo, fue en su burro. Y le dijo: ¿eres tú? ¿Eres tú el hombre de Dios? ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? Sí, sí soy yo, le contestó. Y entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame, vamos a mi casa, come allí algo. Y él repitió lo que ya sabía.
la palabra firme que el Señor le había dado personalmente hacia él. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. Porque el Señor me dio este mandato: no comas, no bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Dos aspectos interesantes. ¿Por qué lo encontró en el camino? Descansando, ¿verdad? Y debajo del árbol. Versículo siguiente, diapositiva siguiente. Bueno, y entonces el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, somos iguales, somos profetas, somos hermanos. Yo también predico, igual que tú. Y además, ¿qué crees? Que un ángel me dio este mandato. De parte del Señor te lo digo: llévala a tu casa para que coma y beba algo. Sí, el ángel me lo dijo. Pero dice la Escritura que este anciano lo estaba engañando. Era mentira lo que él decía. Gálatas capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Si alguien lo quiere leer. Y ahorita lo ponen en la pantalla, por favor. Gálatas 1, 8. El que lo tenga. Sí, sea maldito. Maldito aquel que predique un evangelio que no sea que Cristo murió por nuestros pecados y que necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo. Mas si aún nosotros, o un ángel, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, os anunciamos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y empieza a hablar el apóstol Pablo. Hoy vemos que, inclusive un grupo grande tiene un ángel como parte de su símbolo. Y otros, pues son guiados, entre comillas, por ángeles en algunas iglesias. Hace algunos años, se acordó el pastor, íbamos a una misión donde siempre era importante en unas reuniones que hacían mensualmente con todas las iglesias que tenían a bien invitarme, pero siempre la parte culminante era que siempre la profeta hablaba. Ojo, profeta. Y yo le comentaba a los pastores muchos años antes de estar en el ministerio, y yo le preguntaba a los pastores y les decía: bueno, ¿por qué siempre? ¿Y por qué habla? Creo que ¿dónde está el asiento de la Escritura en cuanto a todo esto? Pero era la parte más emocionante de los 3 días de reunión o 2. Y empezaba a decir muchas cosas. Y sucedió que un día, por ahí cerca de Zacatepec, en ese tiempo fue la reunión en ese lugar, pues todo muy bonito el sábado, terminaba un culto por ahí de la 1, y el que no comía de la mañana 2, pues todo el día se proclamaba ayuno hasta otro día después de la comida. Y entonces pues había otro culto muy temprano, 6 de la mañana. Pues uno, para no fallarle, se dormía uno sobre los tapancos que hacían, porque así tenían que poner el micrófono y las cosas y había que pararse. Y entonces ese día terminó el culto muy animado, muy bendecido. Me tocó ver algunas liberaciones, pero está acá en Yacapistla, ¿verdad? Muchas veces antes verlo y vivirlo en vivo, ¿verdad? Y entonces,
esta es la cosita que no me dejaba de acuerdo a la escritura y yo preguntaba con ellos, ¿verdad? Bueno, ese día la profeta empezó a hablar contra todos los pastores y le empezó a decir tú, y tú, y tú, y tú. Y aquí ni saben qué pasó. Se acabó el movimiento. Se acabaron todas las iglesias. Porque para empezar la congregación empezó a dudar de los pastores y dijo, no, pues sí. Es más, ellos siempre han dado por profeta auténtica. Y terminó en divisiones. Aún la que conocíamos aquí, también la chiquita, se acabó. Y todos los pastores, pues muchos se regresaron a su tierra, Chiapas, otros a Guatemala. Y entonces empezaron a decir los pastores y empezaron a gritar, mentira, mentira, esto no es de Dios. Pero ya el mal estaba hecho. Por meses, no sé si por años, pero al menos por meses, ellos habían dado certidumbre de que esta mujer era veraz. Lo cierto que yo conocía a uno de ellos, pues todo lo que le dijo, no. Yo convivía al menos 2, 3 días, 4 a veces a la semana con él. Bueno, ¿qué sucedió? Dice en nuestro texto, versículo 11, ¿verdad? Sucedió, sí, que ese profeta anciano que vivía en Betel, decíamos, ay, ya me regresé, ¿verdad? Yo, perdón. Bueno, mientras estaban sentados a la mesa, ¿qué pasó? Como decíamos, este hombre le mintió y mientras estaban sentados a la mesa, vino de parte de Dios una palabra de parte del Señor. ¿Y a quién usó? Al profeta anciano, al mentiroso. Digo, si el Señor hace hablar un burro, que no haga hablar, ¿verdad? Él es el Señor. Quien empezó a gritarle al hombre de Dios, a este profeta de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor, eso es lo primero, y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Cuando nosotros ya no nos ceñimos a la palabra, tenemos nuestros propios intereses, tenemos nuestras propias metas secretas, no estamos desafiando a los hombres, estamos desafiando a Dios. Y dejamos la palabra. Tarde que temprano va a haber una consecuencia. Triste. Bueno, desobedeció entonces este mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieses ni bebieses. Y entonces, pues no parece muy fuerte la situación de castigo. Simplemente se le dijo que él, como es costumbre y que tenía toda una forma de pensar en los judíos, ¿verdad? No serás enterrado en la tumba con tus antepasados. No vas a ser enterrado en la tumba de tus padres. Siguiente y última, porque la voy a dejar emocionante para que no lean su Biblia, la próxima semana la culminamos. Pero algo muy interesante. Versículo 23 dice, cuando el hombre de Dios terminó de comer y terminó de beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Se lo obsequió. Y el hombre de Dios siguió su camino. ¿Qué pasó? Que mientras este hombre viajaba, iba hacia Judá, salió en su paso un león. ¿Y qué pasó? Se acabó el profeta, lo mató. ¿Y esto era de Dios? Bueno, por las siguientes cosas que vemos, un poquito ahí en el retablo, sin duda.
Su cuerpo quedó tirado, dice, en el camino. Unas personas que pasaban por ahí, al ver el cuerpo tirado en el camino, vieron también al león, pero el león estaba parado junto a él. No había devorado el cuerpo, simplemente lo mató. Y entonces fueron a dar la noticia a Betel, en donde vivía el profeta anciano, este hombre que lo había engañado. Y vamos a ver más adelante qué dice este hombre y qué hace, si Dios permite. Y la próxima semana terminamos con la vida de la historia de este rey, Jeroboam. Un hombre como muchos hombres, que a pesar de estar en eminencia de parte de Dios, no le creyó a Dios. Creámosle que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. En lo bueno y en lo no tan bueno. Amén. Dejo lugar al pastor.